Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos. Soy el doctor Humberto Estrada Rodríguez, soy médico internista, soy neurólogo y tengo una alta especialidad en trastornos del movimiento y trastornos neurodegenerativos por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y estamos aquí con los médicos del Hospital Galenia. El tema que hoy les queremos comentar, como todos sabemos, recientemente, el 21 de agosto, fue el Día Internacional de la Concientización sobre la Enfermedad de Alzheimer. Como sabemos, es un tema que hemos escuchado de manera frecuente, pero es un tema en el cual realmente desconocemos muchos. ¿Ustedes saben cuál es la frecuencia realmente de la enfermedad de Alzheimer? ¿Ustedes han escuchado qué tan frecuente es esto? Pues fíjese que, al menos en mi pueblo, hemos llegado a creer y hemos dicho siempre que es normal perder la memoria. Hemos casi llegado a normalizar que la pérdida de la memoria es algo cotidiano por la edad. Hemos visto que dicen, se le olvidan las cosas, pero es por viejito, es por viejito. Pues la respuesta es no es normal perder la memoria, en absoluto es normal, no es normal. O sea, es normal envejecer, es inevitable envejecer, es parte de la vida envejecer, pero perder la memoria no lo es. Entonces, agárrense las estadísticas. Actualmente en el mundo, en el 2017, se proyectó que había 50 millones de personas con enfermedad de Alzheimer en todo el mundo. 50 millones de personas. Se proyecta que más o menos en los próximos 30 años y más después de la pandemia, los números se vayan, agárrense, 131 millones de personas con enfermedad de deterioro cognitivo en el mundo. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y en México cómo estamos? ¿Cuál es la prevalencia en México? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, si bien es más frecuente en los viejos, o sea, es decir, más de los 65 años la incidencia aumenta y por cada década que aumente, los números van a aumentar de manera dramática. Por ejemplo, de más de 65 a 75 años, la incidencia más o menos varía a nivel mundial del 10 al 17%. Y tenemos números mexicanos. Se hizo un trabajo precisamente en la INSALUD, la Encuesta Nacional de Salud, que habla de que la prevalencia de enfermedad de Alzheimer en población mexicana es de alrededor del 9 al 10% en pacientes mayores de 65 años. Entonces, los números son realmente alarmantes, o sea, alarmantes. Y hay otro dato. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, que después de la pandemia, que después de todo lo que vivimos, los trastornos neurocognitivos, trastorno cognitivo ha aumentado de manera dramática y exponencial? Fíjese que estábamos platicando precisamente, nos tocó corroborar precisamente en el capítulo sobre el síndrome de long COVID o síndrome de COVID prolongado, y hemos encontrado realmente que la incidencia de deterioro cognitivo, a lo que la gente le llama como nube cerebral o como aletargamiento, se ha aumentado de manera exponencial, primero por el encierro de la pandemia, segundo por las infecciones propias del virus. Entonces estamos teniendo nosotros una alta prevalencia de deterioro cognitivo asociada a la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Pero los números son alarmantes y se piensa que para la población de más de 80 años la prevalencia de enfermedad de Alzheimer es de 8 de cada 10. Es decir, los números son increíblemente espectaculares, o sea. Y surge otra pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen que tenga más enfermedad de Alzheimer? Realmente no se sabe, en las mujeres es más prevalente, pero es un sesgo. El hombre muere más joven que la mujer. Y generalmente, y aquí voy a decir un punto que es muy importante, el hombre generalmente muere unos 5 a 10 años antes que la mujer. Por eso es más prevalente quizás en la mujer, pero es un sesgo de selección. El segundo punto es, la enfermedad de Alzheimer es diferente en las comunidades rurales y en las comunidades urbanas. Se ha demostrado, por ejemplo, que la gente que está en las ciudades encerradas, la incidencia de enfermedad de Alzheimer es mayor. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en mi pueblo. Por ejemplo, las personas, es un pueblo chiquito, en la gente que está en los pueblos, cuando la gente envejece, por ejemplo, en la comunidad les ponen como un toque de distinción. Ser viejo, tener canas,
es como un sello de autoridad y la gente lo respeta. Pero en las ciudades, ¿cómo es realmente cómo sufren las personas con demencias en las ciudades? Encerrados, solos, en los asilos, deprimidos. Entonces, la enfermedad de Alzheimer se vive diferente en la ciudad que en el campo. Más sin embargo, la enfermedad de Alzheimer colapsa a ricos, a pobres, a brillantes, a ignorantes, a azules y a morados, a todos. Es una enfermedad que no respeta estratus social. Ahora, si nos preguntamos, ¿y cuáles son los factores asociados a la enfermedad de Alzheimer? La edad, la diabetes, la hipertensión. Y tenemos un concepto, siempre a mí me preguntan mis pacientes, oye, ¿y podemos hacer algo para prevenir la enfermedad de Alzheimer? ¿Existe algo en la cual se pueda retrasar este proceso neurocognitivo para que se pueda retrasar? Y la respuesta es sí. Tenemos un concepto que se llama reserva cognitiva. Se ha demostrado que la gente que lee más tiene una capacidad para recordar las cosas de una forma más larga y por tiempos más prolongados. Entonces aquí la invitación es, ¿la enfermedad de Alzheimer es prevenible? Hay un artículo que salió precisamente en el 2017 que habla sobre que el 40% de las causas de demencias en todo el mundo pueden ser potencialmente reversibles. Otra vez, el 40% de las causas de demencias pueden ser potencialmente reversibles. Y una de ellas es precisamente la lectura. A eso le vamos a llamar reserva cognitiva. La gente que lee más tiene menos riesgos de que tenga enfermedad de Alzheimer. La gente que lee menos tiene más riesgos de enfermedad de Alzheimer. Golpes en la cabeza, traumatismo craneoencefálico, diabetes e hipertensión. Pero la causa más común de deterioro cognitivo en todo el mundo es una causa neurodegenerativa y es la enfermedad de Alzheimer. ¿Ustedes saben por qué se llama enfermedad de Alzheimer? Fíjese que estábamos más o menos en el año 1806, precisamente en Alemania, y hubo un personaje que se llama precisamente Alois Alzheimer. Y Alois Alzheimer hizo la primera descripción en una mujer de 55 años con deterioro cognitivo. Y el deterioro cognitivo, fíjate que no solamente afecta al familiar, imagínate cómo colapsa. No solamente afecta al paciente, los familiares están colapsados. Imagínate que tu papá siempre ha sido tu héroe, el que te ha dado el apoyo, el que te ha dado el soporte, y de repente te desconoce. De repente cambia su comportamiento, de repente puede llegar a ser agresivo, te lastima, te recrimina y te reprocha todo lo que tiene. Los familiares de manera lenta y progresiva van a colapsar. Y entonces van con el médico y van con alguien que les pueda dar esta información y desafortunadamente a nuestro sistema de salud, ¿qué le decimos? Es normal, es por la edad, está viejito. Pero hay un colapso permanente no solamente al paciente, sino también al familiar. Debes de ver cómo llegan con nosotros los familiares, llegan colapsados precisamente por sus pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, la causa más común es enfermedad de Alzheimer, pero hay otros diagnósticos también. La otra causa es la enfermedad vascular cerebral, a lo que le llamamos como embolia. Para la embolia no tenemos tratamientos para el deterioro cognitivo, pero hay otro deterioro cognitivo que estamos olvidando. El otro deterioro cognitivo hay una enfermedad que se llama demencia frontotemporal. Hay un tipo de demencia en la cual no se afecta la memoria, sino la conducta. O sea, el paciente empieza a cambiar de conducta. Por ejemplo, te doy un dato. Yo tengo un paciente que ha sido un empresario, que siempre ha sido un hombre de familia, religioso, y de repente tiene un cambio de conducta. Hay una desinhibición de la conducta, hay una liberación de la conducta sexual. O por ejemplo, nos dicen, es un paciente que nunca ha tomado, nunca ha fumado y de la nada empieza a fumar, o empieza a comer dulces. Eso se llama hiperoralidad, es decir, empezamos a tener un retroceso del desarrollo de nuestros hitos cognitivos, como el niño. Cuando el niño está experimentando el mundo, todo se lo lleva a la boca. Y los pacientes que tienen ese tipo de demencias, como es precisamente el deterioro neurocognitivo asociado a la demencia frontotemporal, hay una hiperoralidad, hay un cambio de conducta y no precisamente hay un cambio de memoria. Eso se llama demencia frontotemporal. ¿Hay tratamientos? Sí hay tratamientos. Desafortunadamente todos los tratamientos ahorita encaminados a curar la enfermedad han fracasado. Tenemos el nuevo tratamiento aprobado apenas es el aducanumab. Es un medicamento sumamente carísimo. Estamos hablando que casi estamos llegando a los 800,000 pesos mexicanos y es por importación. Es un medicamento sumamente carísimo,
pero yo quiero que no nos quedemos en la idea de que no hay nada que hacerle a la enfermedad de Alzheimer. Se puede olvidar la memoria, se puede olvidar, pero jamás se olvidan las emociones. O sea, atrás de ese anciano que tiene una mirada perdida, atrás de esa madre que está olvidada, asilada, que no sabe si desayunó, si ya comió, atrás de ella existe una historia de amor. Y yo creo que hoy, el 21 de septiembre, es el día para voltear con ellos, para voltear a recordar realmente con emociones y no con el pensamiento, que la enfermedad de Alzheimer es más que olvidar la memoria. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.